de Dios, porque vamos a seguir hablando y profundizando un poco sobre todo lo que tiene que ver con esa batalla espiritual. Y por eso comenzamos por acá, sobre todo porque lo de guerra, batalla, lamentablemente hoy en día sigue estando muy de moda, ¿no? Pareciera que mientras más tecnología, más avanzamos, pareciera que los seres humanos más nos enfrascamos y nos empeñamos en pelear unos con otros. Entonces estamos como de moda con la guerra. Pero sobre esta batalla en específico tenemos dos noticias, una buena y una mala. Pero antes de darle la buena y la mala, vamos a orar para que esto salga bien, por favor, para que entonces el Señor sea el que nos llene de gracia, ¿verdad? Santo Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana, por este momento, Señor, que vamos a aprender de ti, a profundizar sobre tu palabra, Señor. Te damos gracias por la vida de cada uno de los hermanos que están aquí, Señor. Guarda a los que no han podido venir, Señor. Oramos especialmente por Marta, por su matrimonio, por Pablo, por su esposo, Señor, que ayer han decidido dar un paso de obediencia, Señor, uniéndose en matrimonio, Padre Santo. Te damos gracias también por la vida del pastor y de Maru. Guárdales, Señor. Bendíceles, Señor, y tráeles a todos los que están allá, tráeles con bien de vuelta a Madrid, a sus casas, Señor. Bendito seas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de comenzar quería también decirles, hoy hay mujeres XXL, que me acuerdo porque naturalmente veo más mujeres que hombres. Entonces, a decirle a todas las mujeres que después del culto, pues no se vayan, porque si hay la reunión que tienen de mujeres XXL, ¿vale? Bueno, como les decía, tenemos dos noticias, una buena y una mala. La mala es que estamos en guerra. No sé si se habían dado cuenta, pero estamos en guerra y tenemos muchos frentes abiertos. Y esta guerra de la cual vamos a hablar es una guerra que no es una guerra que se da cada cierto tiempo, o cuando hacemos algo en específico, o cuando estamos en un estado en específico. No, es una guerra que se da constantemente, día tras día, minuto tras minuto, segundo tras segundo. Pero tenemos una buena noticia frente a esa guerra. Y esa buena noticia es que nosotros estamos en el equipo del que ya ganó la guerra. Es decir, vamos a este partido con una ventaja. Imagínense por un momento que están en un equipo de fútbol, de baloncesto, de béisbol, del deporte que ustedes quieran. Y les dicen, tienen que ir a jugar este torneo. Pero no se preocupen que para comenzar cada partido del torneo, ustedes llevan 5, 10 goles de diferencia. Comienzan el partido 10-0. Ya por ahí se plantea el partido de manera diferente, ¿verdad? O sea, así sea que el equipo de fútbol de la iglesia va a jugar contra el Real Madrid, si le vamos ganando 10-0 al Real Madrid, bueno, nos iremos a poner todos en la portería para evitar un gol de Madrid, para poner la cosa bien desbalanceada. Pero ya partimos del hecho de que en esa pelea ya estamos ganando. Y eso nos debe dar un motivo de esperanza y de alegría. Ahora bien, también nos debe dar un motivo de responsabilidad. Porque quien ganó la pelea, quien ganó la batalla nos dice, amigo, mira, aquí está, ya yo gané. Ahora le toca defender el fuerte. Le toca defender lo que hemos ganado. Entonces nos convertimos básicamente en unos soldados. Vale, estamos en guerra. ¿Contra quién estamos en guerra? Bueno, aquí tenemos los versículos y no voy a profundizar, no me voy a parar mucho en esto porque ya tenemos 2-3 semanas hablando de esto y no vamos a redundar o a llover sobre mojados en esto. ¿Vale? Pero ¿contra quién estamos en guerra? Bueno, todos sabemos lo que está escrito y en Efesios 6:12, por ejemplo, que lo tengo ya abierto aquí, dice claramente, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, nuestro enemigo parece que no es un hueso fácil de roer, no está dispuesto a perder tampoco. Pero no nos olvidemos, estamos comenzando el partido ya ganando, ¿ok? Juan 10:10 también nos dice que el enemigo ha venido a matar, a robar y a destruir. Por lo cual,
eso nos indica también qué tipo de contra quién o qué tipo de enemigos nos estamos enfrentando, ¿vale? ¿Quiénes somos en esta guerra nosotros? Y este sí me interesa mucho porque si nos vamos a 2 de Timoteo, por ejemplo, nos dice claramente en 2 de Timoteo 2:3, tú pues, tú, con cada uno de ustedes, conmigo también, tú pues, sufre penalidades, y subrayemos ahí, para que no perdamos la identidad o el sello del equipo donde estamos. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Es decir, ya nos identificamos en esta guerra, ya no somos un árbitro, o sea, no somos un tercero que está como aparte de todos. Por el contrario, estamos metidos en la batalla, pero ya sabemos contra quién estamos y con quién estamos. Y eso también debe ser símbolo de alegría para nosotros porque estamos con el que ya ganó. Ahora bien, tenemos la victoria garantizada porque igualmente en ese 2 de Timoteo nos dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es decir, ya nosotros hemos ganado. Y aquí el resto del versículo básicamente lo que describe es cómo da la buena batalla un buen atleta, ¿verdad? Que con sacrificio, con esfuerzo, con sangre, sudor y lágrimas, como dice el dicho, pero que igualmente tenemos ya la batalla ganada. Entonces, de esta guerra quiero que tengamos claro contra quién estamos luchando, en qué equipo estamos, pero sobre todo que tengamos claro que ya la guerra la hemos ganado. No para bajar la guardia, por el contrario, para que nos fortalezcamos en la fe para poder dar la buena batalla. En esta batalla, el general en jefe, el que ya ganó, nos ha dicho: queridos soldados, ya ganamos, pero como tienen que defender el fuerte, pues entonces lo que vamos a hacer es que yo los voy a equipar. Los voy a equipar porque yo quiero que mis soldados, cuando vayan a la batalla, tengan también oportunidad de ganar. Para que cuando mis soldados vayan a la batalla y sientan las presiones del enemigo, tengan cómo defenderse. Ahora bien, como es una batalla ya ganada, la fuerza con la que nosotros vamos a luchar no es nuestra. Es una fuerza que viene precisamente del Espíritu. Es porque la batalla la ganó el Señor y el Señor nos ha dado la fuerza para combatirlo. Si no, el típico Filipenses 4:13. Todo lo podemos en nombre de ¿quién? No en nombre propio, exactamente. Lo podemos todo en nombre de Jesucristo. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque muchas veces tendemos a pensar: como estoy en guerra, voy a pelear. Bueno, sí, vamos a pelear. Pero como estoy en guerra, voy a la ofensiva. Y entonces aplicamos la estrategia futbolera de Brasil que dice que la mejor defensa es el mejor ataque, ¿no? O el ataque constante. Pero resulta que en esta batalla, como las cosas de Dios no son como racionales como nosotros las entendemos o como nosotros siempre las hacemos, en esta batalla Dios no nos está pidiendo que vayamos a la ofensiva en ningún momento, porque ya nos está diciendo: yo te estoy pidiendo que defiendas lo que ya hemos ganado. No te estoy diciendo vaya a matar al otro, vaya a conquistar otro. No, nos está diciendo: ya gané, ahora hay que defender. Entonces esta es una batalla a la defensiva. Entonces nosotros no podemos usar las herramientas que nos da Dios para ir a la ofensiva, sino para defendernos. Entonces, mientras que no me va, pero bueno. Vale. Entonces, piensa por un momento en la necesidad que tiene cada soldado. Imagínense ahora mismo que estamos en este mundo conflictivo. Bueno, porque a veces nos creemos que lo único que se nos ocurre como soldados son porque, bueno, que si la guerra en tal sitio, la guerra en otro sitio, pero no nos vayamos muy lejos. Cada vez que hay una manifestación, que sale gente a manifestar, hay unos policías que están cuidando las manifestaciones. Esos policías no están propiamente en una guerra, pero están prestos para la batalla. Y si ustedes lo ven, ellos están cubiertos de pie a cabeza para proteger su integridad. Y si ellos tienen que avanzar, avanzan,
Si tienen que defender, defienden. Entonces, vamos a entrar un poco en el contexto, porque la armadura, nos vamos a ir a Efesios 6, esta armadura de Dios la escribe Pablo en una de sus cartas, en una de sus epístolas. Pero quiero que entremos un poco en contexto, porque, bueno, se supone que si el Evangelio es amor, que si nos están pidiendo que defendamos la posición, ¿por qué necesitamos usar armaduras de guerra? Cuando hablamos de armaduras de guerra, estamos hablando que esto no se parece a lo que cargaría un soldado hoy en día, o a la indumentaria de un soldado hoy en día, pero era lo que usaban los soldados romanos en aquel momento. Entonces, si nos vamos al contexto, podemos darnos cuenta que Pablo está escribiendo en una condición bastante complicada para él, que era la condición de un preso. O sea, Pablo, Pablo escribe estando en la cárcel, y seguramente estando en la cárcel, cuando él empieza a escribir, Pablo empieza a escribir desde viendo con la custodia de un soldado a su lado, que le habrán dicho a este soldado: mira, cuidado con porque este pajarito se nos puede escapar. Entonces, que no se te escape. Tú siempre al lado de él, para que movimiento que él haga, movimiento que tú estás pendiente. Y entonces nos encontramos, por ejemplo, que si nos vamos a Efesios 3, nos lo dice claramente el mismo Pablo. Gracias. En Efesios 3 nos dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros. Y si nos vamos a 4.1, a Efesios 4.1 también dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que Es decir, ya nos está diciendo Pablo cuál es su condición. Por eso es que Pablo hace una alegoría de una armadura, de lo que él consiguió más fácil o más rápido como herramienta para describir, que era el soldado que él quizás tendría al lado, o el soldado que le daba la ronda de vigilancia. Esta armadura está compuesta por un casco, casco o yelmo, está compuesta por una coraza, por una espada, por un cinturón, por un escudo y por un calzado, digamos, hoy en día serían unas botas, pero bueno, en aquel momento eran una especie de sandalias. Ya vamos a ver un poco cómo era en ese entonces la vestimenta de estos soldados. Aquí. Empezamos, si nos vamos a Efesios 6:14, nos dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y aquí quiero detenerme en una palabra clave. Dice: estad pues firmes, ceñidos. Pero si nos vamos al mismo Efesios 6, pero el versículo 11 nos dice, desde el 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 11. Vestíos de toda. Punto clave. No nos dice: si te la quieres poner está bien, y si no te la quieres poner no pasa nada, pero tú tranquilo. No. Vestíos. Póngansela. No es opcional, es obligatorio. Usted es de nuestro equipo, usted se tiene que poner el uniforme. Imagínense que un jugador de estos muy famoso le diga a su equipo: mira, yo juego en el equipo, meto los goles, pero yo no me voy a poner la camiseta del equipo. El equipo le va a decir: bueno, amigo, sentado, usted no juega, ¿verdad? Lo mismo aquí. Pablo no da opción. Pablo dice: vestíos. Y luego dice: de toda. Es decir, bueno, Pablo, lo que pasa es que ponerme esa coraza pesa mucho. O el casco es muy incómodo, da calor. O esas botas que hay que ponerse son incómodas para pasar tanto tiempo parado. Amigo, de toda. De toda. Vuelvo y repito, no es opcional, es obligatorio. Y entonces, ya volviendo al versículo 14, dice: pues estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Este cinturón tiene unas características importantes, porque uno podría pensar, bueno, ¿qué necesidad hay de un cinturón cuando lo importante quizás es la espada, o cuando lo importante es verdad un casco, o importante un escudo? Pero el cinturón en aquel entonces cumplía una función principal, que la sigue cumpliendo hoy, cambiando obviamente los estilos, cambiando las indumentarias de los policías o de los militares. Pero ese cinturón
hacía que el soldado se pudiera meter dentro esas túnicas largas que ellos usaban. Y ustedes dirían, ¿y qué importancia tenía eso? Si ellos no se guardaban las túnicas, al momento de la batalla se caían, se tropezaban. Entonces ese cinturón les ayudaba a ellos en el momento de ir a la batalla a meterse la túnica, con eso se apretaban bien la túnica y podían salir a la batalla. Yo más o menos hurgando un poco qué significaría ese cinturón hoy en día, cuando ustedes ven, los policías todavía cargan ese tipo de cinturones. A veces los vemos mucho en las películas estas de vaqueros, que van con unos cinturones muy grandes y tal. Pero es que el cinturón también les servía a ellos para lo mismo que les sirve a los policías hoy en día. ¿Dónde guardan la pistola los policías? En un estuche, pero que va guindada ¿dónde? En un cinturón. Entonces, hay otra cosa importante de ese cinturón en aquel entonces. En aquel entonces, el soldado que no tuviese apretado el cinturón era un soldado que no estaba listo para la batalla. Porque un soldado tiene que estar siempre en alerta constante. Probablemente no pase nada, pero si pasa, tiene que estar listo. Imagínense que ellos detectan el enemigo y el soldado tendría el cinturón abierto, con la túnica suelta, el enemigo avanzando y él apenas poniéndose el cinturón. Entonces aquí lo dice ceñidos. Ese ceñido es un sinónimo de listo, preparado para lo que viene. Entonces, ese cinturón, como les decía, hoy en día sirve, sí, para aguantarnos el pantalón, que generalmente usamos pantalones, pero también para los cuerpos de seguridad, precisamente para guardarse ya no solamente la pistola, ahora tienen estuches para guardar linternas, para guardar una cantidad de cosas importantes. También es importante que ese cinturón les ayudaba a ellos a tener a disposición rápida sus herramientas para la batalla. No es lo mismo tener la espada tirada en el piso, ¡ay, vienen los enemigos! A que el enemigo llegue y una vez yo tenga la espada, la puedo empuñar la espada desde la cintura y sacarla. Muchas veces creemos que las espadas eran como las que vemos aquí, que usaban ellos muy largas. Pues no usaban espadas tan largas, precisamente para que pudiese ser de rápido uso. Entonces, este es el sentido metafórico que tiene si vemos arriba dice verdad, veracidad y justicia. Pablo nos dice, lo que nos ayuda a estar listos para la batalla es estar en la verdad. Ahora, ¿en qué verdad? Porque aquí podemos empezar a tergiversar muchas cosas. ¿En qué verdad nos manda Pablo a estar ceñidos? Si, por ejemplo, nosotros creemos que es nuestra verdad, entonces estamos mal usando la armadura de Dios. Porque lo decía al principio, esta pelea no es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas de Cristo, es la fuerza que nos da Dios. Entonces, nos dice estar ceñidos en la verdad. Pero para estar ceñidos en la verdad, amigos, amigas, hay una sola fórmula. Estar todo el tiempo hurgando y estudiando la verdad. Para que la verdad sea una herramienta que nos mantenga firmes, pero sobre todo listos. Porque el enemigo va a hacer todo para que tú dudes. ¿Para que tú dudes de qué? Principalmente de lo que estás leyendo. Porque bueno, uno podrá leer cosas aquí que uno dice que a la razón del ser humano serán como, esto puede ocurrir. Bueno, el enemigo va sembrando esa duda. Y entonces, si nosotros no estamos como buenos soldados ceñidos, listos, preparados para la batalla, entonces seremos unos soldados que no le seremos útiles al Señor para la defensa de lo que Él ya ha ganado. Entonces necesitamos estar ceñidos en su palabra, en su verdad, para que podamos entonces hacer su voluntad y proteger su voluntad. Y les voy a contar esta anécdota. Mire, cuando a mí el pastor me dice mira, es que no voy a Sevilla, ¿será que puede ayudarnos compartiendo un poco la palabra? Bueno, amigo, mire, a mí me tiemblan las piernas. Y por supuesto, uno puede tener toda la armadura puesta, pero el enemigo está ahí diciéndote que vas a poder tú no te vas a poder parar ahí. Tú no sirves para eso.
¿Qué vas a saber tú de lo que vas a hablar? Y yo todavía le decía, hasta la semana pasada le decía al pastor, oro para que el Señor le ponga otra persona enfrente a usted. Para que ustedes vean. Pero, es verdad, ¿la duda va a venir? Sí. Pero uno tiene que ser, como buen soldado, siempre listo para la batalla. Estar dispuesto a repeler esas dudas. Pero la verdad está aquí. Está aquí. Es lo único que nos da verdad, tiene veracidad y vamos por la justicia. Luego, tenemos la coraza de justicia. La coraza de justicia es algo bien llamativo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de justicia nos creemos nosotros los vengadores. Nos creemos Superman, todos los manes que hay. Iron Man, Superman, Batman, todos esos. Nos creemos los supervengadores. Exactamente. Nos creemos el salón de la justicia. Y no es nuestra justicia. No es nuestra justicia la que nosotros vamos a luchar y la que vamos a procurar. Es la justicia de Dios. Y aquí tenemos, fíjense, tenemos en Romanos 2.6, para no ponernos de un lado para otro, pero en Romanos 2.6 puse, porque el versículo lo dice así mismo, Dios pagará. Es que a mí se burlaron de mí. Está bien, yo no digo que no le duela, pero Dios pagará. Pero es que hay mucha injusticia en este mundo y yo voy a luchar contra la injusticia. Está muy bien, pero quien pagará es Dios, no usted. O sea, la justicia no es suya. Nos volvemos al inicio de lo que dije. Esto es una batalla defensiva, no ofensiva. Dios no le está diciendo, saque su mejor pistola y vaya por el mundo matando para que haga justicia contra los injustos. No, Señor. Dios pagará. Pero, ¿para quiénes es esta justicia? Que esto es importante. Porque creemos, el mundo cree, y por eso es que el mundo cuestiona la verdad de Dios y la justicia de Dios cuando dice, pero es que hay tanta gente pasando hambre en este mundo, es que hay tantas guerras, es que hay tantos desastres. ¿Dónde está Dios? No, Dios está ahí también. Pero esta justicia que promete Dios, también Él declara y dice, en Santiago 3:18 dice, ¿para quién es esta justicia? Para quienes hacen la paz. Para quienes procuran la paz. Y luego, ¿qué tipo de justicia? Al final nuestra justicia, o nosotros hacemos justicia, es temiéndole a Dios. Porque si tenemos temor de Dios, vamos a hacer su voluntad. Si hacemos su voluntad, estaremos siendo el buen soldado. El buen soldado que cuando lo llaman para la batalla, dice, heme aquí, Señor. ¿Que estoy asustado? ¿Yo el primero? Sí, claro, por supuesto que sí. Pero heme aquí, Señor. Señor, si tú me llamaste, pues aquí estoy. Asustado y todo, pero aquí estoy. Y cuando ustedes sientan miedo, cuando ustedes sientan que son los únicos que se pueden asustar, que les parece que el desafío que tienen por delante es muy grande y que no lo van a poder pasar, piensen en los profetas antiguos. ¿Cuántas veces Dios le dijo a Josué, por ejemplo, esfuérzate y sé valiente? No le dijo, no tengas miedo. O sea, no es que no puedes tener miedo. No le dijo, esfuérzate y sé valiente. No tengas miedo que yo soy tu Dios. Porque cuando Dios le dice a él, no tengas miedo que yo soy tu Dios, le está diciendo, sabía que dentro de Josué había un miedo para no decir otra palabra. Estaba temeroso. Pero Dios infunde, a través de su palabra, infunde esa necesidad o esa justicia o ese alivio que necesitamos en esos momentos. Entonces, la función de la coraza antiguamente era proteger los órganos vitales de los soldados y era unas corazas que eran muy pesadas. En principio, esta coraza es de metal. Estas quizás son de una época un poco más moderna. Pero en la antigüedad, en la época romana, leyendo un poco, veía que la coraza que ellos usaban era una coraza que eran de cuero de animales. Y a veces cosían hasta 2 o 3 cueros para hacerla cada vez más gruesa. Obviamente para evitar la punción de una espada o el corte de una espada. Quiere decir que no era una coraza que fuera muy liviana, muy cómoda, muy fresca. No, la coraza que usaban quizás era bastante incómoda. Pero, ¿por qué la usaban? Sí, bueno, porque el general de la región o de la legión romana le decía, usted tiene que usarla, soldado. Probablemente. Pero también porque tenían la conciencia de que los protegía frente al enemigo.
y que les da una ventaja frente al enemigo. Porque no es lo mismo en la batalla cuerpo a cuerpo. Recuérdense que en aquel entonces las batallas, las guerras no son como ahora con aviones, bombas y tal, no. Aquellas batallas cuando se habla de cuerpo a cuerpo era cuerpo a cuerpo. Era un soldado ahí, el otro aquí a punta de espada. Entonces, cuando tú estás protegido, tienes una ventaja sobre el otro. Entonces, la función principal de la coraza sí era proteger los órganos vitales. Pero adivinen cuál era el principal órgano que procuraba cuidar. El corazón. Era el corazón. Esa coraza era más gruesa en la parte superior que en la parte inferior. Y ojo que estamos hablando de todos los órganos vitales. Pero si había una función principal o elemental de esto era cuidar el corazón. Igual Pablo dice, pónganse la coraza de la justicia. Pero ¿para qué ponernos la coraza de justicia? Para cuidar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que somos seres emocionales, 100% emocionales. Y que a nosotros también nos duele ver gente abandonada, gente pasando hambre, desastres naturales, y que podemos nosotros mismos en algún momento empezar a dudar dónde está Dios. O no nos vayamos a lo externo, vayámonos a lo interno. Se nos muere un familiar muy cercano, o tenemos una enfermedad, nos afecta una enfermedad, y ahí el enemigo saca sus mejores flechas y empieza por la emoción. Estás viendo que Dios no te quiere, que tú dices que has recibido al Señor, pero estás viendo que si el Señor te quisiera a ti no te manda esa enfermedad, o no te quita, qué sé yo, a ese familiar que te quitó. Entonces, ¿qué nos dice Pablo? Pónganse la coraza, porque esa coraza les va a ayudar a ustedes a proteger su corazón de emociones, de cuando estoy aquí y yo digo, es que seguramente, porque le dije al pastor, pastor, pero es que yo voy a aburrir a esa gente. O sea, ¿cómo usted me va a poner a hablarle a esa gente? Yo los voy a aburrir. Entonces el pastor me dice, pero bueno, pero que tú estás aquí para hacer una comedia. Vienes a compartir la palabra. Pero claro, todo eso son ataques del enemigo para que tú, en vez de ser el soldado que te pares y digas, bueno, aquí estoy, enfrentándome a mí mismo en principio, pero también enfrentándome a todas esas emociones. Pero Satanás también juega con eso, con las emociones, con el autoestima, nos afecta muchísimo el autoestima, y esa autoestima nosotros terminamos pagando nuestras culpas, de nuestra falta de estima con Dios. Y son nuestras emociones. Entonces, igualmente, y me quiero volver a referir a qué tipo de justicia, si nos vamos ahí en 2 Corintios 7:1, si quieren buscarlo, pero también se los dejo para que lo puedan buscar en su casa, dice, limpiándonos de toda contaminación y perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es limpiándonos. Y esta coraza cumple otra función principal, que es que cuando usted dude, porque lo primero que usted va a dudar, su corazón va a dudar, es que Cristo haya hecho ese sacrificio que hizo por usted. Ya sea porque no crea, porque dude del sacrificio de una persona guindada en una cruz, o porque usted crea que usted no es suficiente para que Cristo haya muerto por usted. Entonces, en 2 Corintios 7:1, que nos dice, limpiándonos de toda contaminación, es eliminando cualquier duda que nosotros podamos tener sobre el principal sacrificio que haya hecho ser humano alguno por nosotros, que fue Cristo Jesús. Cuando tengamos esa duda, nosotros después nos dice, perfeccionándonos en la santidad, en el temor de Dios. Entonces, que esa coraza nos ayude a repeler cualquier duda del sacrificio de Dios. Esa es la justicia, porque por eso Él murió para hacer justicia. Si no, estuviéramos en un mundo, bueno, si ya está en un mundo malo, imagínense. O sea, ¿qué sería de nosotros los cristianos? Segundo, que nosotros entendamos y atesoremos que ese sacrificio nos dio el perdón de nuestros pecados. Y esa es justicia. ¿Por qué? Por gracia. Y aquí el mundo que está afuera dice, sí, ¿y tú crees que Cristo murió y tú que eras un bicho malo, te perdonó Él muriendo por ti que eras un bicho malo? Pues sí. ¿Por qué? Por su gracia, por su amor, por su justicia.
porque Él lo prometió y lo cumplió. No lo puedo hacer yo. Yo no lo puedo hacer, pero Él sí lo hizo. Y gracias que Él lo hizo, recibí justicia con Dios. Si no hubiese recibido esa justicia, estuviésemos todavía divorciados, separados de Dios. No hubiese habido vínculo de reconciliación con Dios. Y luego es aceptar sin reservas el sacrificio de Jesús. Por mucho que usted le pueda dar vuelta, por mucho que la televisión tergiverse, por mucho que la gente afuera tergiverse ese sacrificio, nosotros debemos aceptar ese sacrificio sin reserva. Como está escrito, así ocurrió. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Sí, así está, así, porque Dios lo dijo. Es como yo tenía en Venezuela, y cuando iba a la iglesia, nuestro pastor decía, si a mí la Biblia me hubiese dicho que no fue la ballena que se tragó a Jonás, sino que Jonás se tragó a la ballena, me lo hubiera creído igual. Y es así. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo, porque así mismo es. Es sin reserva, no es sin dudas. Vale, luego tenemos el calzado. El calzado que, como les decía, es otro elemento fundamental. El calzado, les voy a dar algunos datos modernos. Fíjense, la industria del calzado hoy para el 2022 generó 382.000 millones de dólares. Solo la industria del calzado. Y se estima que para el 2028 genere 472.560 millones de dólares. Y este dato lo doy ¿por qué? Porque si había algo en que invertían los romanos en sus soldados, eran los calzados. Este calzado que se llamaba caligae, esto es un simple ejemplo, pero no eran las botas reales que usaban o las sandalias reales que usaban los soldados romanos. Los soldados romanos usaban sandalias que llegaban aproximadamente hasta el tobillo o un poco más arriba como una protección. Y de esas sandalias nace toda esa inspiración de las botas de fútbol, de las botas de golf, esas que tienen como agarres, ¿no? Que tienen como unas especies de pinchos que hacen que usted tenga mejor agarre en el suelo. Bueno, aquí no se ven, pero esas sandalias tenían unos clavos que permitían que los soldados en el momento de la batalla no se resbalaran y que pudiesen avanzar con mayor rapidez y sobre todo con mayor fuerza para atacar al enemigo. Y esto lo digo ¿por qué? Porque muchas veces creemos que podemos salir a luchar, pero bueno, nos ponemos cualquier zapato. Y Pablo aquí nos dice, un momento, y lo describe claramente, calzado con el Evangelio de la paz. Le pone nombre y apellido. No le pone, bueno, póngase cualquier sandalia que usted consiga por ahí que le va a servir. No, señor. Es el calzado del Evangelio de la paz. La palabra que él usó era apresto, que era póngase y amárrese bien el zapato con el Evangelio de la paz. ¿Por qué? Porque nosotros somos mensajeros. Esas sandalias le permitían a los soldados pasar muchísimas horas de pie, muchísimas. Pero además también les daba el soporte y la comodidad suficiente en aquel entonces de caminar los largos trayectos que tenían que hacer. Más o menos lo que ocurre hoy en día. Usted ve que los policías, los militares, ellos tienen unas botas especiales. No son las botas que uno va a una zapatería y compra. Son unas botas que les ayudan a ellos a aguantar, bueno, la inclemencia de pasar tanto tiempo de pie, si tienen que correr, si tienen que caminar, etc. Entonces, en ese momento, este calzado, nosotros somos mensajeros. Es decir, nosotros como embajadores necesitamos llevar el mensaje de nuestro Señor a todos lados. Y este calzado cómodo debe ser ¿para qué? Para que cuando usted se canse y piense que esto no tiene ningún sentido, que hablar con una persona de Dios no tiene sentido, que llevar el Evangelio a algún sitio o a alguna persona no tiene sentido porque, bueno, estoy cansado. Acuérdese que tenemos que estar con los zapatos listos, porque hemos sido llamados, porque somos soldados. Los soldados no escogen cuando van a la guerra, a los soldados los llaman. Los soldados, imagínense, nosotros tenemos un amigo que, bueno, ellos son, no son unos amigos, es el papá de un amigo de mi hijo, él es de Israel, y contando un poco sobre la cuestión que estaba ocurriendo ahora en Israel, él dice que ellos, cuando él vivía allá,
ellos básicamente vivían con el teléfono 24/7, porque los llamaban. Vístase, que tiene que venirse para el cuartel, porque hay que ir para la guerra. O sea, y no había, no, es que tengo flojera, es que el zapato me queda apretado. No, señor, vístase, que lo vamos a buscar. Tiene que presentarse. Entonces, este calzado, además de que nos sirve para llevar el mensaje, es para mantenernos firmes. Decía Giuseppe Zanotti, que es un gran diseñador de zapatos, dice: nunca subestimes el poder de un buen calzado. Igual me imagino que dirían los romanos. Esto para que estemos firmes. Esos clavos para que se entierren en la tierra y usted esté firme. Y cuando lo empujen no resbale, no dude, no trastabille. Usted siga adelante. Usted siga adelante, porque para eso hemos sido llamados. Igualmente, estas sandalias eran diferentes al resto de las sandalias que usaban el resto del pueblo romano. Nada más las hacían para los soldados. El resto del pueblo romano usarían quizás unas sandalias un poco más parecidas a esta o algo así. Pero las sandalias de los militares romanos en ese momento eran hechas exclusivamente para ellos. Entonces, ¿en qué estamos firmes? En la fe en que hemos sido escogidos y salvados, que tenemos una identidad. Y sobre esa identidad usted está firme. Y nos podemos poner aquí a ejemplos de, qué sé yo, de grandes jugadores, que ustedes los ven que van y meten un gol y ellos van y besan su escudo como la gran cosa. Pero porque ellos saben cuál es su identidad, a quién le están jugando. Y eso está bien. Nosotros también tenemos que estar firmes en que hemos sido escogidos y que hemos sido salvados. Y que tenemos la confianza en que Dios está con nosotros. Aquí está en Romanos 8:31, en que Dios está con nosotros. Cuando usted dude, usted piense, Dios está con nosotros. Cuando usted vea que está cayendo el sol, Dios está con nosotros. Cuando usted le entre el fastidio, Dios está con nosotros. Y como Dios está con nosotros, nosotros tenemos que ir avanzando. Entonces aquí estamos firmes y tenemos confianza. Luego tenemos un escudo, que también este escudo, en aquel entonces eran unos escudos que cubrían al soldado de cabeza hasta los pies. Imagínense lo que pesaría ese escudo. Ya para este entonces ya no eran escudos de madera, sino que ya eran escudos de otro material ya más tipo metal. Imagínense cuánto pesaría aún más. Pero ¿por qué cambiaban el escudo? Porque tal cual como lo dice Pablo, este escudo nos va a ayudar a nosotros para cuando el enemigo coja sus flechas, las encienda en fuego y nos las lance. Nos lance dardos de fuego, porque eso es lo que dice Pablo. Me van a lanzar dardos de fuego. Si eran de madera, los soldados básicamente se les hacía inútil el escudo. O sea, los ayudaba a que no los quemara, pero perdían el escudo. Cuando ellos cambiaron, obviamente el escudo los seguía sirviendo batalla tras batalla tras batalla. Entonces, ¿qué dice Pablo? Si nos vamos a Efesios 6:16, miren lo que dice. Sobre todo, tomad el escudo de la fe y pongan el acento ahí. Sobre todo. Vuelvo y repito, no es si usted quiere. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Y ahí le va a decir el por qué. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Es decir, ya le está diciendo, el enemigo que está enfrente suyo ya tiene los dardos encendidos y él se los va a lanzar. Entonces, ¿usted para qué tiene el escudo? Para defenderse. Y mire, aquí tenemos confianza. ¿En qué o quién? ¿Quién nos defiende? Bueno, aquí tienen Salmos, Proverbios, Génesis, Primera de Juan, que nos dice quién nos defiende. Es decir, que con todo eso sabemos, como el equipo que estamos, quién nos está defendiendo. Pero yo quiero que nos vayamos rápidamente a Mateo 4:1, que este sí me gustaría que lo leyéramos rápidamente. Aquí está. ¿Qué dice? Miren, es esa parte de la tentación de Jesús. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él, el tentador y le dijo, óiganme bien, mire cómo comienza esta historia.
si eres hijo de Dios, lo pone así en supuesto. Tú dices que eres hijo de Dios. Si tú de verdad eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Primer dardo, lo encendió en candela. Ojo, el enemigo no fue que vino con un tridente encendido en candela. ¡Ah! No, usó la palabra. Y ya lo vamos a ver. Él usa la palabra. El enemigo también conoce esto que conocemos nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que conocerlo aún mejor. Dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el tabernáculo, sobre el pináculo del templo y le dijo, vuelve a su posición. Bueno, no pudiste convertir las piedras en pan. Bueno, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, y aquí lo pueden buscar ustedes, esta parte, que es un salmo, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Otro dardo encendido, y ese sí, aún más encendido, porque ese es con palabra pura y dura. Ahí cualquiera dice, pero bueno, porque es verdad que Dios me dijo esto y ahora por qué yo... Entonces, ¿qué dice Jesús? Escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. Esto lo digo porque, y podemos seguir leyendo hasta el versículo 11, pero esto lo digo ¿por qué? Porque si el diablo osó tergiversar la palabra con el creador de la palabra, ¿cuánto más no lo va a hacer con nosotros, queridos amigos? ¿Cuánto más no nos va a confundir, a decirnos, a intentar manipularnos con la palabra? El diablo no le está hablando a Jesús de cualquier cosa, le está hablando de la palabra, con la palabra. Lo que yo me imagino a lo mejor con Biblia en mano. Mira lo que dice aquí, ven para que lo leas conmigo, Jesús. ¿Tú qué dices tal cosa? Ajá, mira lo que dice aquí, ¿y ahora qué me vas a decir? Pero Jesús, ¿qué pasaba? Jesús tenía esa armadura bien puesta y repelía, usaba su escudo. Ya va, amigo, no. Conmigo no. Conmigo, tú a mí no me vas a confundir. Y cada dardo que lanzaba, escudo que sacaba y repelía el ataque. Otro dardo, escudo que arriba y repelía el ataque, como los boxeadores. Los boxeadores tienen dos maneras, la forma cuando van a la ofensiva y la forma cuando van a la defensiva. A la defensiva subían su escudo, repele el ataque y después ataca. Entonces, este escudo nos sirve claramente para repeler esos ataques. Y vuelvo y le repito, dice la palabra misma, el que crea que esté firme, cuide que no caiga. Es decir, para nosotros poder repeler y usar bien la armadura de Dios, tenemos que estar aquí. Luego tenemos, y les pregunto, yo quiero hacerle unas preguntas. ¿Cuántas veces al día creen que son tentados ustedes? A cada rato. Mire, yo estaba allá, antes de pararme para acá, y estaba Dios mío, que pase algo. Señor, que pase algo, por favor. Uno es tentado cada instante. Estoy en la iglesia, estoy tentado. Lo que pasa, ¿cuál es la diferencia? Que bueno, cuando estoy en la iglesia, hierro con hierro se aguza, se afila, ¿no? Entonces, bueno, estamos entre hermanos y nos ayudamos uno con otro. Pero cuando estamos en la calle, porque en la iglesia, no vivimos en la iglesia. Cuando estamos en la calle, cuando estamos en la casa, con discusiones tontas, banales, encendemos la televisión, lo que vemos, lo que escuchamos. Es que la guerra no para. Estamos siendo tentados. Ahora le pregunto, ¿cada uno de ustedes puede identificar en qué momento es más tentado en el día? Cuando estoy haciendo tal cosa, cuando estoy viendo tal cosa, cuando estoy hablando con tal persona. Por ejemplo. Y la tercera pregunta, ¿cómo reaccionamos? ¿Reaccionamos agarrando el escudo y ¡pam, pam! ¿O nos defendemos? Ajá, ¿verdad? Ok. Entonces, menos mal que somos conscientes del asunto. Entonces, esto se lo digo para que lo vayamos internalizando. Fíjense que Jesús no agarró una piedra y se la lanzó al diablo. No, Señor. Contó y que era Jesús que, bueno, no me imagino si yo hubiese sido Jesús qué hubiese hecho. Pero bueno, eso lo hablamos en otra prédica. Él usó la palabra como escudo. Entonces, luego tenemos el casco de la salvación.
Y en el casco de la salvación o el yelmo de la salvación, como lo verán en alguna Biblia, dice, es un elemento importantísimo para el soldado. ¿Por qué? Porque los soldados en la batalla, una de las cosas que siempre queda más expuesta es la cabeza. Entonces había que poner un casco. Pero resulta que este casco para nuestra batalla es un elemento fundamental que nosotros tenemos que usar. ¿Por qué? Porque la batalla nuestra, ¿dónde se da? Todo el día. Aquí estamos. Y a veces parecemos los perros cuando tienen una herida. Y que no, es que yo fui para la iglesia y el hermanito me vio mal. Y ahí vamos. Y le damos. Y así nos queremos. Después decimos, es que no se me cura esto que tengo, esta picadura no se me cura. Pero bueno, amigo, ¿cómo se te va a curar si estás como el perro, lami? Y esa batalla está aquí, todo el tiqui. Entonces, este yelmo lo que busca proteger es que nosotros tengamos siempre cubierta nuestra identidad. Que usted sepa en qué equipo está, que sepa a qué ejército le sirve, que sepa cuál es su jefe, que usted sepa quién es su líder, que usted lo tenga claro, que no dude, que si la cabeza tambalea, pues que cuando se pegue no duela, pero se mantenga ahí. Y eso es importante, porque vuelvo y repito, somos soldados. Y entonces, toda la armadura, pero principalmente el casco, Pablo lo escribe con un ahínco hacia las personas que hemos creído. Porque el que no ha creído, ¿cómo se identifica él? ¿Cuál es su identidad? Bueno, quizás la sabe, pero este casco no le sirve a esas personas. Sirve a los que hemos creído, porque eso nos ayuda a proteger nuestra identidad. ¿En quién creemos? ¿Por qué creemos en quién creemos? Y sobre la base de qué creemos. Porque es que a veces, creo que es Andrés que lo ha dicho muchas veces, humanizamos a Dios o romantizamos a un Dios de tal manera que no es el Dios que está aquí escrito. Entonces, esto lo que nos ayuda es a mantenernos como concentrados. Nos ayuda como que, sí, Señor. Cuando volteamos, volvamos otra vez, como cuando le ponen a los caballos. Esto lo hubiese puesto bien a las cosas que le ponen a los caballos, las gringolas. Ponen que los caballos no volteen a los lados. Bueno, igual, este casco lo que funciona es para que usted se mantenga concentrado. Y aquí nuestra identidad la podemos ver en 1 Tesalónicas 5:8 o en Romanos 5:10, por ejemplo. Pero ya el profeta Isaías había hablado en algún momento de la salvación como un casco o como un yelmo. O sea, esto no es algo, digamos, de Pablo. Ya el profeta Isaías y lo podemos ver en Isaías 59:17. Después, si quieren, lo apuntan y lo buscan. Que él habla ahí, poneros el el yelmo de la salvación. Ya lo decía Isaías. Entonces, nuestra identidad parte del sacrificio, en quién hizo el sacrificio, por qué hizo el sacrificio y qué ha hecho ese sacrificio en mí. Esa es nuestra identidad. Y por último tenemos la espada. Y arriba le puse ataque-defensa porque es el único elemento de toda la armadura que generalmente se usa ataque-defensa. Y aquí nos podemos ir nuevamente a Mateo 4:1. Cuando el diablo está tentando a Jesús. Y mucha gente puede interpretar que la respuesta de Jesús era un ataque. Pero ya va. Jesús no tuvo la iniciativa del ataque. Él se está defendiendo. Él lo único que está diciendo es, ya va un momento, tú dices esto, pero yo te digo esto. Entonces la espada puede cumplir esa doble función. Ahora vuelvo y repito, y quiero subrayarlo, ponerlo entre paréntesis, con comillas. Nosotros estamos en una guerra defensiva. Ahora, que la defensa no signifique que sea apatía, que no signifique que no voy a hacer nada. Pues no, porque yo estoy defendiendo. Entonces, bueno, cuando yo escucho a gente ahí hablando mentiras, yo me callo. O cuando la gente ataca lo que yo creo, yo me callo. La forma es cómo nosotros respondemos a esas ofensas o cómo nosotros respondemos a esas mentiras que dicen. Son dos formas de verlo. No es lo mismo que usted coja la Biblia y se la pegue por la cabeza a que usted invite a la gente, mira, lo que estás diciendo, estás equivocado. Ven acá para que lo leas conmigo. Mira lo que dice aquí. ¿Tú conoces la Biblia? No la conoces. Entonces, son dos formas de defender y atacar. La espada, Pablo dice que es la espada de la verdad, ¿verdad? Lo dice en Efesios 6:17 y dice,
Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? La verdad. La verdad. Y aquí es importante porque esta espada cumple otro rol. Y ya con esto voy cerrando. Cumple otro rol importante. La espada no es nuestra. Es decir, a nosotros nos hicieron, fue un préstamo. A nosotros nos dijeron, mire, esta es su armadura. Y aquí tiene una espada. Esta espada usted la va a usar. Porque usted va a conocer la verdad y usted tiene que usar la verdad. Porque ¿qué vale que usted tenga, que yo llegue, que no lo tengo, pero imagínense que yo llego y le doy un cheque a alguno de ustedes de 1 millón de euros. Y usted dice, soy rico, soy millonario. ¿Por qué? Porque tengo un cheque de 1 millón de euros, pero ¿lo cobraste? No, no lo he cobrado, pero tengo 1 millón de euros. Pero es que no lo has cobrado. Bueno, pero yo tengo 1 millón de euros. Usted tiene algo que dice que hay 1 millón de euros, pero usted rico todavía no es. Entonces, algo parecido pasa con esta espada, que nos las prestaron. Nos dijeron, tome, mire, como buen soldado usted tiene también que defenderse. Pero nos dice claramente Pablo, y la espada del Espíritu. Por lo tanto, para que esa espada funcione, el Espíritu tiene que estar vivo. Y el Espíritu yo no puedo usar la espada a través del Espíritu de él. Es a través de mí que el Espíritu la va a usar. Es a través de mí que con la espada voy a defender o a atacar cuando lo necesite. ¿Ok? Entonces, claves para el éxito de esta armadura. Mantener vivo el espíritu. Lo veníamos viendo ahora. Lo acabo de decir. Sobre todo porque la espada es como un reflejo de eso. Pero nos dice, mantener vivo el espíritu. Y por ejemplo, en Santiago 4:8 nos dice, no contristéis. Para los que no entiendan qué es contristéis, no agravien, no entristezcan. Por el contrario, el espíritu hay que mantenerlo vivo, que sea una llama que está ahí. El espíritu, nosotros sabemos que Dios lo ha puesto en nosotros y que nada nos separará del amor de Dios, ¿verdad? Nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada nos separará del amor de Dios. Pero hay amores que matan. O sea, yo puedo querer mucho a una persona, pero le pego todos los días. Bueno, esos tipos de amores no son, igual nosotros podemos hacer con el espíritu. Yo te quiero mucho, espíritu, pero tú por allá y yo por aquí. Juntos, pero no revueltos. No, así no sirve. No sirve así. Entonces, el espíritu debemos alimentarlo. Y la única manera de alimentar el espíritu es estar arraigados en la palabra. Es conocer su palabra. Es llenarnos de su palabra. Es como la gasolina que necesitamos diariamente, cada 2 veces al día, 3 veces al día, como sea. Pero la necesitamos para que el espíritu se mantenga como esa llama que recibe aceite todo el día. Y se mantenga viva. Y no le bajemos el aceite para que él quede también, en vez de una llama, que sea una mechita ahí, una cosa medio encendida. No. Porque si lo tenemos como una mechita medio encendida, esa espada quizás va a traer más problema que beneficio. Si es que la usamos, siquiera. Porque lo más seguro es que si tenemos ese espíritu apagado, lo que hagamos cuando oigamos agravios, cuando oigamos mentiras, cuando ofendan nuestra fe, lo que vamos a hacer es, bueno, yo paso y gano, yo en esa pelea no me meto. Yo mejor, de aquí no salga nada. Y entonces, ahí nosotros, al que le estamos haciendo un agravio, no es a nosotros, porque a nosotros nos está afectando el ego, ahí, pero estamos afectando nuestra fe. La segunda cosa, la oración. Si nos vamos a Mateo 14:22, y este lo pongo porque, para no leerlo, sino entrar un poco en contexto, Jesús se retira a orar. Jesús estaba en el apogeo de su ministerio. En el apogeo de su ministerio. Y él hablaba, predicaba, alimentaba, haciendo milagros, y después decía, señoras y señores, muchas gracias, pero este señor que está aquí se va a orar. Sí, Jesús, que tenía una corriente de enchufe a todo lo que podía, se retiraba solo a orar, ¿cuánto más lo necesitaremos nosotros? O sea, piénselo nada más.
Si Jesús necesitaba orar, él a sola, yo con yo, concentrarme y pedirle al Padre, oír al Padre, si Jesús lo necesitaba, ¿cuánto más lo necesito yo? Y también en Primera de Tesalonicenses, que habla justamente de orad sin cesar. Es que no es que dice, cuando la cosa vaya regulinchi, ore. O cuando la cosa le vaya muy bien, ore, hermano, porque para que le vaya mejor, tampoco lo dice. O cuando la cosa esté mala, ore. No, orad sin cesar, sea cual sea el momento, sea como sea que usted se sienta, sea como sea que usted le esté yendo. Orad sin cesar. Y por último, si nosotros hacemos todo esto y tenemos la armadura y usamos realmente la armadura y estamos arraigados en la palabra, Santiago nos dice 3 cosas. 2 cosas que tenemos que hacer y ocurrirá una tercera. La primera que nos dice, sométanse a Dios. Pero nosotros no nos podemos someter a Dios si no conocemos qué es lo que quiere Dios para nosotros. Entonces hay que estar metido aquí. Sométanse a Dios, resistan al diablo. En ningún lado de la Biblia nos ha dicho, no, que ustedes cristianos no van a ser tentados. No se preocupen, chicos, van a ser tentados. Ya esto está listo. O las tentaciones suyas serán más fáciles que las del otro. En ningún lado lo dice. Nos dice, vamos a ser tentados. Y Santiago lo dice, sométanse a Dios, resistan al diablo. Porque la consecuencia de someternos a Dios y resistir al diablo es que Él huirá de nosotros. Y por último, les dejo ese versículo que a mí me gusta mucho, que es, en el mundo hallaréis aflicción. Pero, calma pueblo, calma, que ya yo vencí al mundo. No se preocupen por eso. Se preocupen por lo... Ya eso está vencido. Ahora, si el Señor nos ha llamado, tenemos que estar, como diría Pablo, prestos y firmes y confiados para dar la batalla. Bueno, oramos para despedir. Gracias, Señor, por esta oportunidad, Padre Santo, de compartir tu palabra, de estudiarla, de analizarla y aprender más de ti, Señor. Gracias, Señor, porque sé que tú habrás tocado corazones, Señor, y que harás en nosotros tu voluntad, Señor, y por eso oramos, Señor, para que tú hagas tu voluntad en nosotros y que nosotros tengamos el denuedo, la valentía, Señor, de dejarnos usar por ti y hacer tu voluntad, Padre Santo. Gracias por este día, Señor, llévanos con bien a nuestros hogares, que terminemos de pasar un buen domingo y que la semana que viene, Señor, sea una buena semana donde te podamos honrar en todo en cuanto hagamos, pensemos y digamos, Señor. Que tú cuando nos veas, Señor, te salga una sonrisa de alegría y de orgullo de sentir que somos unos soldados a los que has llamado, Señor, y que estamos listos dando la buena batalla. En el nombre de Jesús, amén.